Hoy nosotros vamos a tener básicamente un bombazo por todos lados en el programa. Tenemos 4 temas fundamentales. Primero vamos a analizar esta guerra que se ha formado entre el PPD y el Partido Independentista, donde hay acusaciones bien serias de dinero, de mucho cash llegando al Partido Independentista. Segundo, se ha formado también tremenda lucha de poder dentro de las filas de las uniones de la policía. Mañana hay un paro de la policía frente al cuartel general a las 10 de la mañana por miles de policías en Puerto Rico, pero aquí, afuera del estudio de Jugando Pelota Dura, los líderes de la policía, los líderes sindicales se dijeron 1000 cosas. Tenemos el video, se lo vamos a enseñar ya mismo. También hoy, Jorge Colbert con bombazo y con exclusiva contundente, y también el plan de sequía del gobierno de Puerto Rico, a ver cuándo se va el agua masivamente en el país. Con eso arrancamos a jugar Pelota Dura. Por otras cosas. De donde todos nuestros informes sin esa fallas. pregunta, Ustedes se les hace difícil creer. Se les hace difícil creer. No, eso no es cierto. No, pero vamos a dejar la demagogia. Vamos a poner cascabel al gato. Pongo la mano en el fuego por eso. Vamos a... Bueno, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Yo soy Ferdinand Pérez. Eso fue lo que pasó aquí el lunes. Que básicamente ya Luis Javier Hernández sabía por dónde venía el ataque del Partido Popular y acusó a María de Lourdes Santiago directamente de básicamente lo que hizo formalmente hoy el secretario del PPD, acusando al PIB de recibir muchísimo dinero cash, muchísimo dinero anónimo dentro de las filas del Partido Independentista. Vamos a analizar eso. Aquí está don Víctor Rivera Hernández y don Jorge Colbert. Saludos a los dos. Bienvenidos. Saludos Ferdinand, saludos Jorge, saludos al país. Buenas noches. Saludos Ferdinand, a Víctor, a los amigos televidentes, nuestros invitados. No quiero adelantar, pero Jorge tiene una exclusiva hoy con una figura bien importante y tiene lo que le llamamos bombazo y no es navideño. ¿Lo sabes? Vamos a hablar de eso. Y aquí hoy el secretario general del Partido Popular está aquí y también está el director de campaña de Juan Dalmau en la pasada elección y en las pasadas también. Así están los dos aquí hoy a ver qué pasa sobre estos asuntos. Tengo aquí el panel político, como siempre, don Eddie López de Nación Z, también está Raúl Márquez, que fue secretario de Estado, también Emma Marrero, la vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico, y también el licenciado René Chilecoma de Jugando Pelota Dura en Noti1 630. Son los 4, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros y a las personas que nos sintonizan. Bueno, no sé, déjame ver si por dónde empiezo. Sácate 100 pesos ahí. No tengo 100, pero tengo 40. Eso me da para ahorita. Está bien. ¿Cuánto tienes? 40. Bueno, vamos a suponer que me vas a dar 100 pesos. Vamos a poner que me vas a dar 100 pesos. Si yo cojo esos 100 pesos y se los doy al PIB de donativo, se los doy al PIB, cojo los 100 pesos de Eddie y se los doy al PIB. ¿Cómo es que el PIB reporta esto? ¿Cómo es que se hace para entender la denuncia que hace el Partido Popular, si es que ustedes la entendieron? ¿Cómo es la cosa? Se reporta, pero no se informa. Se pone un informe que se llegaron los 100 pesos, pero no aparece el nombre del donante. ¿Eso es lo que ocurre? Bueno, se supone que siempre que se puede identificar la persona, aun cuando sea dinero en efectivo, se reporte. Solamente dinero en donde no se puede identificar a la persona, no se reporta quién fue el que lo donó, pero se supone que si sabes que fue Eddie López quien te dio los $100, tienes que reportarlo. Por ejemplo, usa el mecanismo de TH móvil, pero tienes que reportar la información PIB no de encontró la mayoría de los nombres de la gente, porque hay 200,000 según, ¿verdad? A ver si está la gráfica por aquí, a ver si la puedo conseguir. Hay una gráfica donde pone el Partido Popular recibiendo cerca de $200,000 al Partido Independentista. Aquí lo tenemos. Este es lo que denuncia el Partido Popular hoy. ¿Cómo es esto? Mira, el efectivo sigue siendo una moneda legal para utilizarse para los donativos. Aquí hay que mirar la Ley 222 de financiamiento de campaña, junto con unas disposiciones que hay administrativas del pasado Contralor Electoral a esos efectos y lo que se permite y qué documentos adicionales hay que presentar después, que son muy importantes y creo que van a precisar sobre eso más adelante. Aquí es sencillo, Ferdinand. Entraron dentro de un renglón que se conoce como donativos anónimos y corresponde al Partido Independentista explicar
correctamente si son anónimos porque no tenían la información de ese donante o son anónimos por alguna otra razón. Pero la pregunta es aquí, ¿hasta dónde es anónimo? Si hay una cantidad en específico, claro. Y ahorita Raúl estaba hablando del if, si se consigue la persona. La otra pregunta es, ¿hay que conseguir a la persona siempre? Esas son las preguntas que hay que hacer. A los donantes. En esa disposición administrativa hay unas cantidades límites, ¿verdad? Y esto es desde el pasado Contralor Electoral Manuel Torres Nieves, que había establecido unas cantidades mínimas, pero que después hay que presentar una información, si es que existe, y ahí es que yo creo que... Vuelvo otra vez, ese es el problema. Si es que existe, ahí, o sea, yo lo que quiero es, para cuestión del país y para cuestión de lo que se ha levantado desde ya, dejar establecido si la ley es expresa o es taxativa en si es que existe o tiene que existir. Esa es la pregunta. Hay un máximo para el donativo anónimo. Digamos que es un radio maratón que está recogiendo con una nota en una luz, te echan $1, cambia la luz y siguió. Pues es anónimo porque no puedes identificar a la persona. Pero digamos que te hicieron el donativo de $5 por ATH móvil. Puedes identificar a la persona, tienes que darle información. Exactamente. Entonces no hay delito aquí. Es que no hay ninguna ilegalidad. No, hay que aclarar. ¿Cuál es el problema? Porque hay una confusión. O sea, hay una ley, está el Código Electoral y está la Ley de Financiamiento. Son dos leyes distintas. Y las disposiciones administrativas. Ok, pero por ley, todo donativo de $50 o más tiene que reportarse. Correcto. Lo que es anónimo, $50 o menos, básicamente $49.99 o menos. Eso es lo que dice la ley. Quiere decir que si una persona recibe $100, el partido o el candidato está obligado a decir que es Eddie López para este candidato. No tal cosa como que yo puedo poner, depositó, me dio $100 y no sé quién es. No, entonces tiene un problema porque el Contralor Electoral le va a hacer un señalamiento y le va a decir, ese dinero que usted recibió, que pasó del límite, tiene que devolverlo. Y te devolverlo en un cheque al Departamento de Hacienda. El detalle de que sea el PIB el que más donativos anónimos tenga. ¿Llama la atención o no? Yo pienso que esto es parte de la estrategia del comisionado residente de lo que comentó el sábado. Él abrió la discusión sobre los donativos legislativos y de campaña. Aquí estamos todos hablándolo. Así que esto demostró que la estrategia fue efectiva, porque justo ayer también mencionaron al alcalde de San Juan en cuanto a su desempeño con el asunto del agua. O sea, esto marca que el comentario de la CLACE del 25 de julio y todo lo que se ha venido estipulando es el discurso. Creo que se rompió un mito, porque por primera vez escucho al Partido Independentista defendiéndose de una manera, ofendidos terriblemente, pero cuando ellos son los que atacan a los demás partidos porque tuvieron algún donativo en efectivo, ahí no había problema, ¿verdad? Pero ahí eran unos tramposos, unos pillos, pero ahora vi que estaban diciendo, no, es que ese dinero son del sudor de unas personas patriotas que estaban dando dinero. Pues mire, lo que es igual no es ventaja, a medir a todo el mundo por la misma vara. Ahora que no estén chillando. Tengo otro tema porque tengo aquí a los dos, las dos figuras más importantes para poder discutir esto a la saciedad y voy a ir con ellos ahora. Pero este otro planteamiento que hace la gobernadora hoy, sorprendentemente, diciendo que se acabaron los plebiscitos para la búsqueda de la estadidad. ¿Qué es esto? O sea, se cansó la gobernadora, hay una frustración en el PNP que ya a través de los plebiscitos no han podido adelantar la búsqueda de estadidad. Raúl, Eddie, ¿qué piensan ustedes? Evidentemente, aquí este es el asunto que aglutina a los estadistas, no solamente a los PNP. Y la gobernadora hizo un reset la semana pasada, donde está poniendo oído en tierra. Ayer clausuró el rumor de que se iba a multar a la gente por la mala utilización de agua. Y me parece que utiliza esto mirando las circunstancias de lo que ha pasado en el Congreso, de las expresiones de un presidente y de otros representantes también que favorecen la independencia o la estabilidad. Sí, pero esto es como dice el Gran Combo. Esto no es ensaladita light. Esto es un poquito más serio. O sea, ¿qué significa para la estadidad y para la cultura política en Puerto Rico que el partido que más ha insistido en los plebiscitos en Puerto Rico diga que hoy cambia de estrategia? Eso es. Claro, es claro. La gobernadora ha estado desde antes de ser gobernadora, mientras era comisionada residente, y lo ha dicho claramente durante su campaña, ella va a perseguir la estadidad. Ha establecido una nueva estrategia diferente a la que han establecido los gobernadores, los presidentes del PNP antes de ella, y ha decidido que es de otra forma que busca la estadidad. En los pasados 2 años, el Día de la Ciudadanía, ¿qué ha hecho? Se ha movido con muchos voluntarios a Washington a promover la estadidad. Pues en este caso... Una línea en el mensaje de estado de situación. Una línea en 19 meses. Esto no es una
vas a ver. ¿Estás seguro que la vas a ver? La vas a reconocer. Esto no es una admisión de que en efecto con un gobierno republicano, un presidente republicano, no hay ambiente en el Congreso, que no va a empujar lo que te acabo de decir. Sencillamente porque no se va a aprobar. Esa es la situación. Mira, yo como estadista veo que esto es un checklist, porque justo el lunes, cuando era el día de José Celso Barbosa, ella no fue, pero el domingo estaba corriendo motora. O sea, yo creo que esto fue una reacción al estar mencionando constantemente que el PNP no estaba atendiendo el asunto del estatus. Si quieren hablar de estrategias, les voy a decir una bien facilita como vicepresidenta del Partido Demócrata. Organicen el PNP como institución y junten a todas las partes que no estén divididos entre republicanos y demócratas y vayan en un frente unido a adelantar el tema. ¿El Partido Demócrata o la facción estadista está a favor de que entonces no se haga ningún otro plebiscito a favor de la estadía? Yo estoy a favor de que se hagan los plebiscitos que sean necesarios, pero que no se use como un tema de chicle desgastado y trivialicen la estadidad cada vez que se no pierdan el contexto de que en el cuatrienio pasado hubo delegados pagados también y nada pasó también. Un plan Tennessee fracasado totalmente. Víctor, es el plan Tennessee fracasado. La estrategia de Ricardo Rosselló, que al salir de la gobernación se queda esa política pública implementada sin quien la promueve. Y tuvo un logro increíble. Un logro increíble. El gasto público más grande que hemos tenido, que no tuvo ningún resultado. El plan Tennessee fracasado. La estrategia tiene que ser a nivel nacional. Y la gobernadora está implementando una estrategia distinta a la que se implementó. Una oración, una sola oración. Pero ¿qué estrategia? Una sola oración en 19 meses en el mensaje de estado de situación. Claro, más porque nada. ya la ciudadanía Ninguna otra mención. El 2026 la gobernadora estuvo con una delegación. Yo estuve allí con ella, no te vi, Emma. Ojalá. No te vi por yo ahí. No estoy invitada. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque voy a ir ahora a presentar a nuestros próximos invitados y regreso con ustedes ya mismo. Voy a pasar por aquí. Sé que estoy violando aquí reglas imposibles, estoy aquí brincando, pero aquí está don Calixto. Saludos, Ferdinand. Y aquí está el director de campaña del PIB y el secretario general del Partido Popular. Vamos a hablar con ellos de este señalamiento que se hace, si Manuel tiene la evidencia, cómo reaccionan ustedes, si usted tiene la evidencia para reaccionar a este señalamiento. Es mucho dinero, son $200,000 en anónimos. ¿Cómo se contesta esto? Voy a una pausa y regresamos rápido. Una conversación en este programa desató toda una pugna entre el Partido Popular y el Partido Independentista por alegados recaudos de donantes anónimos. ¿Cuánto dinero usted recibe en efectivo, anónimo? Están los informes del Contralor. Eso. ¿Y cuánto recibieron en la elección pasada? Pero la insinuación es que en efectivo, ¿cuánto recibieron? Todos nuestros informes Contésteme esa pregunta, compañera. ¿Cuánto recibieron en efectivo? Luis Javier. Porque ahí también se lava dinero. Y es mucho peor. Que a ustedes se les hace difícil creer. Se les hace difícil creer. Eso no es cierto. Pero eso no quedó ahí. Hoy el Partido Popular señaló al PIB al cuestionar la procedencia de sus fondos. El Partido Independentista ha recogido desde febrero del año 2025 sobre $200,000 en donativos anónimos, según se reportan en los informes sometidos a la página del Contralor Electoral. El PIB de inmediato reaccionó. El dinero que donan los PACs y los super PACs, su procedencia es anónima. No se sabe cómo llegó ahí, si fue en efectivo o a través de qué, ni quiénes lo donaron. Y el Partido Popular, incapaz de la limpieza, incapaz de la honestidad, no ha tenido en el día de hoy reparo en mentir descaradamente. ¿Cómo terminará esta controversia? Bueno, como ya vieron, esto comenzó aquí el lunes. Aquí está el secretario general, que es el que hace la denuncia, y el director de campaña. Voy a empezar contigo, Calixto. Y Manuel, bienvenido, los dos. Ok, Calixto, ¿cómo reaccionan oficialmente a nombre de la campaña? Bueno, en primera instancia, si Manuel y el liderato del Partido Popular Democrático hubiesen tomado un minuto en llamar a la oficina del Contralor Electoral para hacerle las preguntas sobre sus dudas y preocupaciones en cuanto a la forma y manera en que el Partido Independentista recoge chavos y el mecanismo de financiamiento, se hubiesen evitado el ridículo que han hecho hoy. ¿Por qué es un ridículo? Es un ridículo porque es un acto de desesperación consciente. Ante el hecho de que no pueden imputar legítimamente ningún acto ilegal al partido, se han inventado
esta mentira y esta demagogia bajuna de que el Partido Independentista Puertorriqueño está cometiendo un acto inmoral sobre el tema de la procedencia. Para decir que no? Pues claro que sí. ¿Cuál es la evidencia? En primera instancia, yo creo que el país es importante que entienda que es un donativo anónimo. Un donativo anónimo, todo donativo menor a $50, que resulta ser en la realidad del Partido Independentista Puertorriqueño los donativos que la inmensa mayoría de la gente nos da, porque los donativos nuestros son de la gente de abajo, los de a pie, no son de los PACs del Partido Popular, ni de los inversionistas políticos. ¿Qué evidencia tienen ustedes para sustentar eso? Yo creo que todo el país tiene que entender que el único candidato y la única persona que está presentando propuestas para atender el inversionismo político es Pablo José Hernández Rivera. Parte de esa propuesta está limitar los donativos en efectivo y eliminar los donativos anónimos. Evidencia de la página del Contralor Electoral. Aquí está. O sea, ustedes fueron al Contralor. Pues claro, Ferdinand, vamos con los datos. Aquí están las primeras páginas de los informes, de los pasados 6 informes del Partido Independentista Puertorriqueño. En esta aquí se levantaron 21.746 en donativos anónimos. Aquí se levantaron 23.611 en donativos anónimos. Aquí se levantaron 74.778 en donativos anónimos. Aquí 42.000. Aquí 19.000. Aquí 19.300. Es decir, esa es la evidencia que indica que el Partido Independentista Puertorriqueño, desde febrero del año 2025, ha levantado sobre $200.000 en donativos anónimos. El Partido Popular Democrático ha recaudado 0 en donativos anónimos y solamente $1.340 en donativos en efectivo. El Partido Independentista sobre $64.000 en donativos en efectivo. Ese es el gran contraste entre el Partido Independentista y el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista, que también recauda como el PIB. Junto con este informe que se somete mensualmente, ¿verdad? Los partidos someten mensualmente un informe. Nosotros englosamos la totalidad de los donativos anónimos. ¿Qué pasa? Mensualmente el Partido Independentista Puertorriqueño recibe, mediante un mecanismo de débito automático, $6.500 mensuales. Si lo multiplicas por 18 meses, son $118.000. Junto con ese informe se somete este documento. ¿Qué es eso? Este documento es en donde se desglosa junto con el informe. ¿Puedo ver esta hoja? Claro que sí. ¿Qué dice aquí? Ahí lo que se desglosa. Ahí se para no decir el nombre. Exactamente. 10 pesitos. Se desglosan los depósitos anónimos y los no anónimos. Todos los que son anónimos, que son menores de $50, están ahí desglosados con nombre, y eso lo tiene la Oficina del Contralor. Por eso es que los informes de la Oficina del Contralor no señalan ninguna ilegalidad en los actos del Partido Independentista Puertorriqueño. Lo que pasa es que una cosa es corrupción ilegal y otra cosa es corrupción inmoral, que es legal. Oye, pues el Partido Popular Democrático recauda mensualmente $6.500. No, recauda mensualmente casi $30.000 mensuales. Todas las transacciones electrónicas y todas las personas que aportan entre un promedio entre $20 y $22 mensuales a través del Fondo de Refundación Popular son sometidos en los informes del Contralor Electoral. Por eso el Partido Popular tiene 0 donativos anónimos. Lo que sucede es que ustedes también reposición de corrupción. No, yo estoy diciendo que es un asunto inmoral. No es ilegal, es inmoral. Entonces, el presidente del Partido Popular Democrático quiere prohibir los donativos anónimos. Pues entonces cuando nos imputa a nosotros inmoralidad, porque una persona, un viejito, que a lo que recibe el Seguro Social, un maestro, un bombero, da $25, que la ley electoral lo define como un donativo anónimo porque es menor de $50, es inmoral. Pues entonces está ofendiendo. Sean de $5, pues 15, está ofendiendo, 20, 25, está ofendiendo, deben estar reportados. Lo que pasa es que el senador González está diciendo que eso viene de ventas de camisetas y gorras. Toda transacción, toda venta que haga un comité de acción política, de partido político, tiene que registrarla en. Ustedes van a hacer cambios para evitar esto. Ustedes van a corregir esto. Es que el único cambio. Ferdinand, escúchame. ¿Cuál es? Escúchame. Si es inmoral que una persona que da $20, 5, $10, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Manuel, el del Partido Popular. Pero está llamando inmorales también a los muchos populares que yo he visto allí en Cuamo recogiendo donativos. Entonces, ¿qué pasa? Pues la de nosotros también está registrada. Aquí hay $118.000 que están registrados. Pues tienes que someter las enmiendas a la Oficina de Control Electoral, porque mira, estos informes dicen claramente que aquí hay sobre $200.000 en donativos anónimos. Hay $118.000. Los otros donativos son donativos son donativos que son productos de un radiomaratón o de otro, que ahí no hay manera de poder desglosarlo. $1,000 en latino. ¿Qué es lo que proponen ustedes? El Partido Popular propone lo siguiente: limitar los donativos en efectivo
¿verdad? Para evitar el lavado de dinero. ¿A cuánto? 2. Bueno, se puede trabajar una cantidad módica de 50, 25 dólares. Lo segundo, se debe de eliminar los donativos anónimos para los partidos y las campañas a la gobernación. Es parte de lo que ha propuesto el presidente del Partido Popular Democrático, el único político presentando propuestas para combatir el inversionismo político. Mira, el Partido Popular lo ha podido hacer en su proceso de refundación. Yo invito al compañero Calixto, hazlo como lo hacemos nosotros, lo hacemos de forma correcta, está todo reportado y de cara al sol. ¿Van a corregir esto o eso está bien? Es que esto está bien. No hay que corregirlo. Bueno, pero si están en los informes del Contralor, no hay que corregirlo. No hay que corregirlo. Vale. Están sometidos. Entonces, lo otro es, esto no son cash, esto no es efectivo, esto son transacciones electrónicas mediante tarjeta de crédito. Con mayor razón, no, pero que es más fácil buscar los nombres y los pones. Es que estás aquí. Tienes que enmendar el informe, Calixto. Es que están aquí sometidos ante, Ferdinand, están aquí sometidos ante la Oficina del Contralor Electoral. Lo que el país está esperando, lo que el país está esperando es acabar con el esquema de financiamiento que utilizan ustedes, de PAC, Super PAC, diversionistas políticas, solamente 2 centavos de cada dólar que recauda Pablo José Landaria provienen de PACs, para que tengas esa información clara. El Partido Popular Democrático se financia de más de 1.700 personas que dan un premio de 20 y 22 dólares mensuales. La diferencia entre tú y yo es que mis transacciones están todas registradas ante la oficina. No, la diferencia entre tú y yo es que no tenemos ningún señalamiento. Sobre los $2.000 en donativos anónimos. Una barbaridad, Calixto, una barbaridad. Esto es una barbaridad, chicos. Eso es una barbaridad. Eso hay que acabarlo ya. La corrupción del Partido Popular, que son igualitos, responden a los mismos intereses y quieren las mismas cosas que el PNP. ¿Reportas tú los chavos como el PNP? Sí. Gracias. Tenemos diferentes. Aquí está la evidencia de lo que está pidiendo. Toma, llévatelo. Con Kimberly y venimos con más. Llévatelo, que aquí está la evidencia. Subieron los niveles aquí en el estudio. Yo sé que en su casa también esta conversación estuvo candente, pero usted quédese con nosotros porque la cosa sigue. Caen niveles de agua en los embalses. ¿Cómo trabajará el gobierno con esta crisis de agua? Ya está con nosotros el presidente de la AAA para reaccionar. Y expresidente de la Junta, señoras y señores, advierte que si expulsan a Luma, las cosas van a empeorar. Jorge Colbert nos cuenta todos los detalles de lo que no te están diciendo. Paso contigo, Ferdinand. Bueno, mis amigos, regresamos a Jugando Pelota Dura. Se los dije al comienzo del programa que esto iba a estar caliente. Y si no me creen, mire lo que pasó aquí. Esto es la puerta que permite la entrada al estudio. En las afueras se formó esta discusión entre los líderes de la policía en Puerto Rico. Vamos a verlo. Hay muchos compañeros policías a quienes se les dio el pensamiento, la idea, vuelvo y te digo que quizás de manera errada porque no tenían la información o de manera malintencionada, de que todo el mundo en la policía de Puerto Rico en esta primera etapa iba a recibir un aumento en la escala salarial. Eso no es así. Se había hablado de que había una segunda etapa. En esta primera etapa hubo 5.600 policías que recibieron entre $83 mensuales a $775 mensuales. Aquí los que siempre convocan en este servidor, porque ellos no se atreven a convocar. Y el que habló con usted ahora es un policía. Y si dice que está a favor de la marcha, mañana está trasladado. Mañana está difusiones como me hicieron a mí. Pero esto no se trata de manera individual. Si él es un cobarde, debe abandonar las organizaciones. No puede estar con Dios y con el diablo. Nos mintieron a nosotros. Mañana precisamente lo que vamos a llevar allí es para que usted vea, no nosotros, para que usted vea cómo los policías se están expresando y cómo se sienten los policías. Bueno, ya ustedes saben, hasta adentro la policía está caliente. Mañana hay un paro convocado a las 10 de la mañana. Víctor, Jorge. Bueno, aquí, para empezar, la policía no tiene derecho a paro. Exacto. Para empezar, para dejarlo claro. Todos los que estén libres, libres. Pues tienen que verlo de esa manera porque es un servicio esencial que no se puede ver afectado. Sí. Esto no minimiza lo que ellos están buscando, pero legalmente y constitucionalmente está establecido. Yo creo que evidentemente aquí ha habido un problema de comunicación con los miembros de la policía y el reclamo que está haciendo es un reclamo justo, o sea, de aumento salarial porque se necesita sobre todo esos que no tuvieron ningún aumento. Esto hay que resolverlo lo antes posible. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues para eso está Oficina de Gerencia de Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal con el superintendente. Pero obviamente hay unas luchas internas ahí tremendas. Vamos a ver si mañana cuál de los dos grupos realmente domina y llega, si es que llegan masivamente al cuartel general de la policía mañana. Nosotros vamos a estar cubriendo y por la noche vamos a tener una cobertura especial sobre eso. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué está pasando con el tema de la escasez de agua, la sequía? Margarita se fue a la calle, ha preparado una historia muy interesante. Vamos a verla.
Jugando pelota dura entró hoy al residencial Las Margaritas en Santurce. Cuenta con más de 700 apartamentos, 70% ocupado por adultos mayores. Tienen 0 servicio de agua. Subiendo aquí por Las Margaritas, ¿verdad? Sí. Yo pregunto, ¿desde cuándo no tienen agua? Pues nosotros tenemos esta situación desde el 2023, donde único llegaba de 3:30 de la mañana a 5:59 de la mañana. Pero eso hace años. Hace años. ¿Y ahora? Es muy difícil y ahora no hay nada de agua. 0 agua. Mírenlo aquí. 0 agua. Entonces, ¿cómo se las ingenian para vivir? Poniéndome un bulto lleno de agua, 7 padrinos en mi espalda, un cubo de agua y es bien difícil. Nuestra entrevistada vive en un 4º piso. Llegamos hasta el balcón. Tengo esto para llenarlo de agua cuando viene el camión del municipio, que nos hacen el favor de traernos agua. ¿Cómo la subes aquí? ¿Con una manguera? ¿O? No, sí, con una manguera del camión, tiramos la soga, amarramos la manguera y así nos podemos suplir. Lleno la lavadora, lleno el cubo, todo tiene su función. De aquí al residencial Llorens Torres, donde llevan casi un año con interrupciones en el agua. No se puede vivir así. El problema más grande que tenemos es los envejecientes. Más de 600 viejos en cada sector. ¿Cómo ellos pueden venir a buscar el agua y volver a sus apartamentos? No, ellos no buscan el agua. Ellos esperan en el balcón a ver si algún buen samaritano le puede subir algún potecito. La verdad, no se puede vivir así. Bueno, este es el costo de unos pocos, son miles y miles a través de todo Puerto Rico y parece ser que esto se va a complicar. Aquí está el presidente del Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Presidente, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre, buenas tardes. ¿Se va a complicar? ¿Se va a complicar? No, al contrario. Tenemos ya establecidos los mecanismos, proyectos, iniciativas que van a proveer el servicio de agua más constante y que no tengamos historias como esta, que luego del 2023, como dice la dama, es inaudito que no se ha hecho nada en ese momento. Nosotros estamos comprometidos en que, en efecto, traigamos cambios para que personas como ella... No, y yo se lo reconozco, pero esos planes son a mediado y a largo plazo. O sea, ahora mismo usted está hablando de un plan de sequía. No, estamos hablando ahora mismo, en el caso de la persona que sale por ¿verdad? Con el reportaje, de lo que está pasando en lo que es la Margarita, lo que es el asunto pero acá. Pero si es que usted se reunió hoy en Fortaleza para analizar... Bueno, pero eso es otro tema. Pero es que es el mismo tema, estamos hablando de falta de agua. Bueno, pero un caso es unas situaciones de infraestructura que tenemos que atender y otra cosa es lo que tenemos, pues, en este caso por la naturaleza, que no permite que tengamos el abasto de agua para poder llenar embalses y ríos y que nos veamos afectados por la falta de servicio. Una cosa más técnica que podemos atender con mecanismos humanos. Otra cosa más al final del camino es si llega o no llega, si sale o no sale agua por el grifo, que es lo que estamos hablando. Y lo que yo le quiero preguntar es si ahora mismo hay averías, porque ayer lo anunciaron, hay gente que lleva históricamente un montón de tiempo sin agua, y la pregunta es si al no llover y los embalses secarse, la cosa se va a complicar. Esa es la pregunta. Bueno, ciertamente, si el patrón de sequía que estamos observando y que el Servicio Nacional de Meteorología ha estado desde mayo anunciando que tiene este patrón a la seca, hemos visto cómo los ríos, los embalses han ido bajando, ciertamente nos pone en una condición bien complicada a nivel de operación de autoridad. Exacto. Para poder... Eso es lo mismo que ha estado diciendo Ferdinand desde el principio, un poco. Mi pregunta es bien sincera y bien sencilla. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene Carraízo antes de que ustedes emitan un plan de control y un racionamiento como última medida de conformidad a lo que usted está viendo? Pues mira, yo he sido enfático en los medios en establecer que este tiempo, como bien estás estipulando, es un tiempo bien variable. ¿Por qué? Porque el nivel de embalse usualmente se debe a 4 variables. Extracción, que es la que podemos controlar nosotros como seres humanos. Evaporación, flujo promedio del río y obviamente las lluvias. De las últimas 3 no tenemos ningún tipo de control, ¿verdad? Y en el caso particular de la evaporación es tan variable. En estos últimos días en Carraízo hemos tenido una bajada mucho más precipitada, por ejemplo, porque el viento estaba del sur. Al aumentar el viento, tener este aire más caliente, provoca una mayor evaporación, así que ese término se ha afectado constantemente por esa variable. Vamos a ver, o sea, ¿qué vamos a hacer con el problema eterno de los salideros? Mire todos los salideros que nos han estado reportando estos días. Cuando ustedes anunciaron la posibilidad de multar
a aquellas personas que utilizaran el agua inadecuadamente, o sea, gastar en el agua en cosas inesenciales, empezaron a enviarme fotos y fotos y fotos de todos los salideros que hay a través de todo Puerto Rico. Esto es una pequeña muestra aquí. Por un lado estamos pidiendo a la gente que conserve el agua, pero por otro lado usted se le va el agua por todos lados. Esto es una manguera rota. Yo tengo que aclarar algo en el tema del asunto de las multas. Fue una pregunta que hizo una reportera hablando en su momento histórico, lo que fue el año 2015, donde la autoridad y el gobierno de esa época estableció el mecanismo de multa por el uso indebido del agua. Sí. Reconocemos los salideros, Ferdinand, y desde mayo nosotros hemos implementado un plan más agresivo para atender lo mismo, porque yo no puedo pedir a la gente conserven el agua cuando ya la estamos botando. Claro. Hay que liberar, por ejemplo. Pero usted está metiéndole mano a eso. Pues sólido. Por supuesto, tenemos no solamente el personal interno que tenemos en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, también estamos reforzando el tema con empresas, en este caso contratistas, que nos den la mano con esto. Presidente, es que me gustaría ver si usted puede aclarar los datos correctos para que la gente esté informada. Hay unos municipios que, si te pregunto, si tienen o no racionamiento en este momento por asuntos de mejoras en la infraestructura o trabajos, o son por sequía, y cuáles son en donde el servicio se ha detenido porque están haciendo cambios de tubería o lo que sea, porque es que se ha mezclado la sequía con mejoras en la infraestructura y los residentes se confunden si va a haber una paralización de los servicios. ¿Por qué la autoridad no le informa en este municipio estamos haciendo esto? Si va a haber de alguna manera racionamiento, o si se van a cerrar las llaves por un periodo de tiempo, o está todo mezclado a la misma vez. No, ciertamente los temas se mezclan en el día a día. Ferdinand estaba comentando ahorita que al final lo que ve la gente es que no le sale el agua por el grifo, ciertamente, pero volvemos, si vamos a hablar de un plan de interrupciones programadas, te puedo mencionar, por ejemplo, que en este caso particular, la planta de Guzmán arriba, entre Canóvanas y Río Grande, tiene ahora mismo un plan de interrupciones programadas porque el abasto de agua... ¿Cuántos municipios se afectan ahí? Bueno, en ese caso son los barrios de la parte alta de Río Grande, lo que es la Palmasola en el área de Canóvanas. ¿Y cuál es la situación entonces de Bayamón y Guaynabo? En Bayamón tenemos un proyecto que iniciamos el año pasado, después que tuvimos daños en lo que es el bombeo de Finca Rosso 1. ¿Cuándo se va a resolver esos proyectos? Ese proyecto, lo que estamos haciendo en estos días es la culminación, la interconexión de lo que construimos en el proyecto para que de ahí ahora en adelante tengamos la obra terminada y funcional como se diseñó. ¿Cuándo termina? Bueno, los trabajos se proyectaron para hacerlos entre hoy y mañana. Si todo sale conforme a lo que está proyectado, debemos terminar durante el día de mañana y comenzar el proceso de recuperación del sistema una vez entren en operación los bombos. Ya Pesquera no está con ustedes, ¿verdad? Ya no está asesorándolo a usted ni a la gobernadora. Bueno, yo estoy trabajando acá día a día lo que es la autoridad. En su momento, él nos dio unas recomendaciones. Muchas Usted no cogió casi ninguna de ellas, pero... No, te corrió, Ferdinand. ¿Sí? No, hubo muchas que estaban alineadas con lo que ya era el plan de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. No fue que yo leí algo que usted no había cogido básicamente ninguna de las que... No, pues, pero eso tengo que aclararte que no es correcto. Está bien. Gracias, presidente. Éxito. Vamos a ver si logramos ahí resolver los asuntos del agua del país, que ya entre la luz y el agua nos tienen locos. Kimberly, y cuando regresemos venimos con el bombazo de Jorge Colbert y la exclusiva, señores. La pregunta es, ¿usted cree que Puerto Rico va a empeorar tras la salida de Luma? El expresidente de la Junta lanzó una fuerte advertencia ante su posible salida y hoy Jorge Colbert nos cuenta todos los detalles en lo que no te dicen. Como dice Ferdinand, un bombazo. Pero ¿y usted? ¿Qué opina? Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro que venimos con eso de inmediato. Pausamos. Bueno, señores, vamos a los datos de Jorge, que no los tiene nadie y viene con bombazo. Adelante, Colbert. Aquí está, lo tenemos nosotros, primero que nadie. Mañana se presenta este libro que se titula La Tierra Prometida o La Tierra de Promesa, escrita por nada más y nada menos que David Skill, que fue el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Tuvo 8 años en la Junta y 3 años y medio como presidente. En este libro, señores, cuenta de todo, con nombres y apellidos. Denuncia a gente
que decía que trabajaba para la gente de Puerto Rico y estaban por detrás ayudando a los bonistas de energía eléctrica. Denuncia los arreglos de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica con los sindicatos y cómo se repartían los acuerdos económicos en los convenios. Denuncian reuniones y conversaciones, interioridades entre gobernadores con miembros del Congreso que acabaron, miren, como Rosario de la Aurora. Denuncia y señala todo con nombre y apellido. Cabilderos metiendo la mano donde no era y cómo la Junta tenían que frenarlo. Y denuncia reuniones de gobernadores donde uno de ellos al final terminó en llantos. Todo eso y mucho más. Esto es explosivo. Esto va a cambiar la discusión en Puerto Rico, todo para récord, con nombre y apellido. Mañana se va a presentar de gratis y para los que quieran ir en el restaurante Warehouse en San Patricio Plaza a las 1 de la tarde, 2:30 para que lleguen temprano. ¿Quién es David Skill? Profesor de Derecho de la Universidad de Pensilvania, experto en quiebra, toda una autoridad internacional, miembro y superintendente y expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Lo entrevistamos hoy en exclusiva y habló de todo, pero particularmente dos temas que quiero reseñar. El primero de ellos, vamos a escucharlo hablando a la pregunta de cuándo se va la Junta de Supervisión Fiscal y qué hay que hacer para que finalmente este organismo salga de Puerto Rico. Vamos a escuchar al profesor David Skill. No sé, ni siquiera creo que la Junta lo sepa. Lo que yo diría es que la Junta no debería permanecer para siempre. La Junta lleva en funciones casi 10 años. El 31 de agosto se cumplirán 10 años. Espero sinceramente que la Junta no siga por otros 10 años. Así que creo que entre 1 año y 10 años. Lo que quiero decir es que creo que la Junta estará unos años más, pero realmente creo que la Junta necesita terminar su trabajo y nosotros necesitamos avanzar a un mundo más allá de la Junta. Y entonces vino el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tuvimos una conversación prácticamente casi de 2 horas y habló extensamente y lo vamos a estar presentando en las redes sociales y en diferentes partes a lo largo de los próximos días. Pero hubo una pregunta particular que me llamó, una respuesta particular, porque se le preguntó sobre el caso que lleva el gobierno de Puerto Rico contra Luma y que está ante el Tribunal Supremo. Y se le preguntó los escenarios. ¿Qué pasa si el Tribunal Supremo decide cancelar el contrato de Luma como está pidiendo el gobierno? Escuchen la respuesta del expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Creo que es un error muy grave. La razón por la que creo que es un error es que Luma no ha sido perfecto, pero realmente no creo que haya un plan B. Y realmente no puedes deshacerte de tu operador a menos que sepas que tienes otro operador listo para entrar y realmente arregla el prepa. La pregunta que le haría a cualquier crítico de Luma es, ¿comparado con qué? ¿Cuál es la alternativa? Y realmente no creo que haya una alternativa ahora. Así que estoy esperanzado de que Luma no será expulsada. Creo que si es así, las cosas van a empeorar antes que mejoren. Contundentes declaraciones del presidente, el expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal, diciendo que si el Tribunal Supremo cancela el contrato de Luma, el gobierno no tiene plan B. Sencillamente, de hecho, me dijo, nunca escuchamos un nombre de ninguna sola empresa que esté interesada en venir a Puerto Rico, así que es Luma o a improvisar. ¿Cuál es su posición o su reacción a estas expresiones del expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal? Tengo que estar 100% de acuerdo, así lo he demostrado en múltiples entrevistas que he tenido contigo y en este mismo panel. Es un error craso, es una imprudencia estar hablando de la cancelación de un contrato de un operador que ya está cogiendo raíces en Puerto Rico, que ya está empezando a mejorar el servicio eléctrico. La gente piensa que el servicio eléctrico es algo que se resuelve en 1 o 2 años. Cuando Luma llegó, empezó a pedir equipos y esos equipos tardaron 5 años en llegar. Apenas están llegando, apenas se están instalando. O sea que tenemos que ponernos en tiempo y espacio para poder entonces juzgar verdaderamente el performance de esta empresa. El licenciado Skill, abogado, es un abogado de reconocimiento internacional, experto en quiebras de este tipo de sistema de gobierno. Y me estaba señalando
que el problema fundamental es que el argumento del gobierno de decir, no es que Luma incumplió, es que fue un error del gobierno, expone al gobierno ahora a posibles reclamaciones, que es lo que está haciendo Luma. Entonces, la pregunta aquí es, si el Tribunal Supremo decide cancelar este contrato, ¿quién va a pagar los platos rotos? Si hay que pagarle a esta gente millones de dólares largos, lo pagarían entonces los consumidores. En una pelea de dos elefantes, quien sufre es la grama y el consumidor de prepa, el cliente, somos la grama. Así que ciertamente quien va a pagar los costos de esta potencial o este intento de cancelación somos todos los clientes. O sea, cuando él dice si se cancela este contrato se va a poner peor la cosa, ¿a qué se refiere él? ¿Qué implicaciones habría si la gente dice, pues nosotros nos vamos, buena suerte y nos vemos? ¿Cuál sería entonces el escenario en Puerto Rico al otro día? Número uno, la reputación del gobierno de Puerto Rico como una parte contratante. Por alguna razón en nuestro país eso nadie lo mide. Nosotros hicimos un contrato, le dijimos a esa empresa que ese contrato era válido una vez saliéramos de la quiebra. Firmamos el contrato y después que lo firmamos le dijimos, no, cancelamos el contrato, el acuerdo con los bonistas. Entonces hubo que hacer un contrato suplementario que fue aprobado legalmente y cuando se renovó pues hubo unos componentes de alguna junta por ahí que no los aprobaron, que es error del gobierno y con todo eso se lo queremos cancelar. Eso, el mensaje que le manda al mundo es que con Puerto Rico no se puede hacer negocio. Ingeniero. Ese fue el trabajo con nosotros. El libro se presenta mañana en San Patricio Plaza a las 1 de la tarde. Paso ahora con Felina. Tenemos resultados de la encuesta. Claro, ¿cómo asegura David Skill? ¿Cree que Puerto Rico va a empeorar tras la salida de Luma? Los resultados están en pantalla.